Ok, muy bien, listo. Cuando puedas, Ok, iniciamos. listo. Bueno, pues buenas noches, yo soy Rosario Martínez y voy a dar el tema de cáncer de endometrio. El contenido pues va a ser la epidemiología, los factores de riesgo, el cuadro clínico, el diagnóstico, la histología y el tratamiento de acuerdo a la etapa clínica, ¿no? En cuanto a la epidemiología, pues este es un cáncer que se da principalmente en países desarrollados, ¿no? En Estados Unidos, pues se reportaron en el 2018 382.069 nuevos casos y 89.929 muertes, ¿no? Del 1 al 12% de las mujeres en Estados Unidos se da este cáncer y es el cuarto cáncer más común en las mujeres de este país, ¿no? No hay una prevalencia exacta aquí en México, ¿no? La incidencia se da entre 60 a 70 años y se puede dar de 2 al 5% antes de los 40 años, ¿no? Cuando se da en mujeres menores de 50 años, se está más relacionado con la anovulación crónica y la obesidad, ¿no? La supervivencia en etapas clínicas tempranas es del 80% y este disminuye hasta menor del 50% en etapas tardías, por lo cual pues es importante pues detectarlo a tiempo, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? Pues están los que se asocian a un exceso de exposición a estrógenos, como los endógenos, la obesidad. Varían las literaturas, ¿no? Unos refieren que son aproximadamente, viene siendo como el 70 al 90% de los pacientes que tienen ese tipo de cáncer son obesos, ¿no? Y aquí en un estudio en el que viene pues menciona que el cáncer de endometrio tipo 1, porque lo vamos a dividir en tipo 1 y tipo 2, el tipo 1 se relaciona más con la obesidad. Y pues el riesgo va aumentando conforme la obesidad pues va aumentando, ¿no? En la obesidad tipo 3 pues vemos que el riesgo de padecer cáncer de endometrio pues va a ser 7.1 veces más que las personas que no tienen obesidad, ¿no? Y el cáncer de endometrio tipo 2 pues también está relacionado, pero no tanto como el cáncer de endometrio tipo 1. Otros son los tumores productores de estrógenos, la menarquía temprana y la menopausia tardía, exógenos como la terapia estrogénica sin progestágenos, la terapia con estrógenos combinada con progestágenos, la terapia con tamoxifeno y fitoestrógenos. Mencionaba en un artículo que revisé que los pacientes que tengan terapia con tamoxifeno se les pudiera poner bueno, se le puede indicar el DIU, liberador de hormonas para disminuir este riesgo, ¿no? La edad mediana es de 62 años al diagnóstico. Obviamente, pues va a aumentar el riesgo si tienen historia familiar, ya que cuando una familiar de primer grado está afectada, ya sea madre, hermano o hija, el riesgo aumenta desde menor de 2% hasta un 3.1%. Pues hay mutaciones genéticas hereditarias que pues, se relacionan con mayor riesgo de cáncer de endometrio, como es el síndrome de Lynch, ¿no? Que es un síndrome, también el síndrome de Cowden, que se va a relacionar más con neoplasias endometriales, ¿no? La dieta, se ha visto que una dieta rica en alta en azúcar, alcohol o grasas, pues se relaciona más con ese tipo de cáncer y va más encaminado pues a la obesidad, ¿no? Y también se ha visto que hay un efecto protector de café, los vegetales y el té verde a comparación del té negro, ¿no? La nulliparidad o la infertilidad, mencionaba que tener un hijo, por lo menos, te disminuye el riesgo, ¿no?, de padecer cáncer endometrial. Y también mencionaba que si las pacientes tenían hijos de edad de 35 a unos 37 años, disminuía hasta un 32% para tener pues cáncer endometrial, ¿no? La menarquía precoz y la menopausia tardía, la etnia caucásica y pues países desarrollados, ¿no? Y pues la radioterapia pélvica previa por otra neoplasia, ¿no? El cuadro clínico pues podemos decir que es muy característico, ¿no? Porque principalmente es la hemorragia uterina normal, que va a estar presente en el 90% de las pacientes. En casi todas las guías que revisé sí son muy específicos cuando debemos de estudiar el sangrado, y estos pues son estos, ¿no? Por ejemplo, en mujeres menores de 45 años se debe valorar si tienen sangrado persistente y si tienen algún factor de riesgo o han sido sometidas a tratamiento prolongado con estrógenos sin oposición de gestágenos. En perimenopausia de 45 a 55 años se deben estudiar a las pacientes con pérdida de intermenstruales
menstruación frecuente y sobre todo si es abundante o prolongada. En la posmenopausia se debe estudiar cualquier sangrado ginecológico, ya que se ha visto que en un 10 o un 20% de estos pacientes va a subyacer un cáncer de endometrio. En toda paciente que tenga sangrado vaginal purulento y que pues ya se hayan descartado pues las causas infecciosas. Síntomas en edad avanzada, dolor o distensión abdominal, alteración del tránsito gastrointestinal, clínica respiratoria, pues síndrome constitucional, hallazgos sospechosos en citología vaginal en pacientes asintomáticas y que presenten células glandulares atípicas y células endometriales en pacientes mayores de 45 años. Principalmente, pues ese va a ser el cuadro clínico, ¿no? El diagnóstico, pues principalmente va a ir con una anamnesis dirigida, ¿no? Que es encaminado, pues, a valorar, pues, la hemorragia uterina normal, ¿no? La exploración ginecológica, aquí es muy importante la exploración ginecológica, aquí sí, pues nos debemos de apoyar de otros especialistas para realizar un espéculo y colposcopía, el tacto vaginal abdominal, el tacto rectovaginal y cadenas ganglionares, ¿no? Se debe realizar un ultrasonido transvaginal, la histeroscopía, la biopsia endometrial por aspiración, la biopsia, en caso de confirmarse el diagnóstico, se pueden utilizar los siguientes. El CA 125 es muy controvertido, ¿no? Esto depende de la literatura que lo lean. Algunos mencionan que no, pues que no lo recomiendan, al menos que si lo determinamos y haya salido muy alto, pues ahí podemos seguirlo tomando como para seguimiento. Pero variaba mucho en los artículos que leí. La retoscopía y la citoscopía, las pruebas de imagen como una resonancia magnética de pelvis, la TAC y la PET, ¿no? Entonces, de una manera resumida, pues, podemos ver que en cualquier hemorragia uterina normal, pues, debemos de derivarlo a la consulta ginecológica o solicitarle a nosotros un ultrasonido transvaginal. Aquí el término hiperplasia endometrial es muy vaga, ¿no? En los artículos que leí no hay un consenso que te diga exactamente la medida para considerar más bien cómo se define hiperplasia endometrial, ¿no? En cuanto a medición por el ultrasonido. Sin embargo, la revista española de oncología médica nos mencionaba que según la relación, ¿no? de los casos que se han encontrado de cáncer y el tamaño del endometrio, mencionaba que se debe de medir, se debe de estudiar todo aquel que tenga todo aquel endometrio que tenga como un grosor mayor de 3 milímetros. Entonces, a los que tengan mayor de 3 milímetros se debe realizar una biopsia endometrial. Cuando es menor de 3, pero tiene una clínica persistente o una alta sospecha diagnóstica, se debe realizar la biopsia endometrial. Si la clínica no, pues no es de sospecha, nada más debemos de darle, pues, seguimiento, ¿no? Vamos a ver la histología, pues. Rosario, por favor. Aquí acuérdense que el tamaño del endometrio va a variar dependiendo de si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica, para que no se vayan a confundir. Porque recordemos que en una paciente premenopáusica tiene un ciclo. Así como hay un ciclo hormonal, hay un ciclo endometrial y dependiendo de en qué fase se encuentre la paciente, si es una fase proliferativa o secretora, entonces si el endometrio está con el estímulo estrogénico y está aumentando, es esperado que esté grande, entre comillas. Entonces es esperado que una paciente premenopáusica tenga un endometrio más grande que una paciente posmenopáusica. Por eso el corte de 3 milímetros aplica para una paciente posmenopáusica, que es donde normalmente se encuentra este tipo de cáncer, pero no descartamos, ya que también existen casos, sobre todo los que tienen componente hereditario, en pacientes premenopáusicas y generalmente son más agresivos. Por eso, al interpretar el resultado de un ultrasonido transvaginal que nos diga el grosor endometrial, siempre deben de pensar en si es pre o posmenopáusica. Y si es premenopáusica, tratar de calcular en qué fase de su ciclo hormonal se encuentra, para ver con eso qué tan grande pudiera ser esperado ver el endometrio.
¿Ok? Y en las posmenopáusicas, pues obviamente este es un signo del libro, el sangrado anormal, sobre todo en aquellas pacientes que ya tienen más de un año que dejaron de reglar. Cuando regresa su regla y persiste, es abundante, tiene que ser su diagnóstico a descartar. Ya vieron que no es lo más frecuente, pero sí es el que pudiera ser más grave. Ok, muy bien. Sí, porque algunos mencionaban algunos como artículos de 5, pero sí, no, pues la revista decía de 3, en las posmenopáusicas. Bueno, el cáncer de endometrio a nivel histológico lo vamos a dividir en 2 grados. El tipo 1 es el carcinoma endometrioide y el tipo 2, ¿no? El tipo 1 es el más frecuente y es el más benigno, por decirlo así, ¿no? Y es el de mejor pronóstico. Ese se presenta en un 70 a un 80%. Este va a estar asociado a la obesidad o estados de hiperestrogenismo. Se presenta en la pre-hipermenopausia más frecuentemente. Es precedida de hiperplasia endometrial. Generalmente suele estar bien diferenciado en G1, G2. Y los subtipos histológicos es el endometrioide, mucinoso y bilioglandular. Y las mutaciones más frecuentes pues son estas, PT, PI, 3K, C, KCA, la de KRAS, están esos, ¿no? Y pues suele ser de mejor pronóstico. El carcinoma no endometrioide es el tipo 2 y pues es el menos, es de un 20 a un 30%, ¿no? Eso es más frecuente en la posmenopausia, está asociada a atrofia endometrial, es precedida de hiperplasia endometrial atípica, suele ser pobre diferenciado. Los subtipos histológicos es el seroso, el de células claras, el carcinosarcoma y el neuroendocrino. Las mutaciones frecuentes es la de P53, GER2, la de CDH, y pues obviamente pues con estas mutaciones nos van a dar un mal pronóstico. Está esta clasificación de FIGO para clasificarlo pues, pues en la histología, ¿no? El GX es el cual no se puede ser evaluado, ¿no? El G1 es aquella tumoración pues que está bien diferenciada en el carcinoma endometrioide, ¿no? El G2 es el moderadamente diferenciado, y el G3 es el que está pobremente diferenciado o indiferenciado. La imagen de la izquierda es el G1, y pues aquí se ven las glándulas, ¿no? Las células. Y el de la derecha pues es el pobremente diferenciado, pues si realmente pues pierde la arquitectura, ¿no? El carcinoma endometrial seroso, pues es el segundo más común, ¿no? Es en un 10%. Generalmente va a presentar una enfermedad extrauterina al momento del diagnóstico y va a infiltrar de manera difusa lo que es el miometrio y puede tener invasión extensa del espacio linfovascular y diseminación peritoneal similar al carcinoma de ovario, ¿no? El carcinoma endometrial de células claras es el subtipo poco común, menor del 5%, generalmente se da en posmenopáusicas, y pues tiene un pronóstico desfavorable, ¿no? Ya que tiene esta mutación y por lo cual pues le va a conferir un comportamiento pues bastante agresivo, ¿no? El carcinosarcoma también viene siendo una tumoración pues de mal pronóstico, suele ser un carcinoma bifásico, es poco común, muy agresivo y tiene pues esta mutación, ¿no? Hay una estadificación dependiendo de las mutaciones moleculares, pero pues no la puse porque realmente pues todos esos estudios que mencionaba pues no hay aquí en México y como que apenas se está introduciendo. Pero vamos a ver la estadificación de FIGO. Esta suele ser quirúrgica, ¿no? Y pues histopatológica también. El estadio 1 es el tumor confinado al cuerpo uterino, el 1A es ausencia de invasión del miometrio o menor al 50% independientemente del grado histológico. El 1B es una invasión al miometrio mayor o igual al 50% independientemente del grado histológico. El estadio 2 es el tumor que invade el estroma cervical pero no se extiende más allá del útero. Cabe aclarar que la afectación glandular cervical se considera estadio 1 y no 2. El estadio 3 es con extensión locorregional del tumor. La citología positiva se debe informar de manera separada sin que se modifique el estadio. El 3A es el tumor que invade la serosa del cuerpo uterino y los anexos. El estadio 3B es afectación vaginal y o parametrial.
Y el estadio C es aquel que tiene afectación metastásica ganglionar, pélvica y o paraórtica. Del C1, ganglios pélvicos positivos, y el C2 es ganglios paraórticos positivos con o sin ganglios pélvicos positivos. Y el estadio 4 es aquel tumor que invade la mucosa vesical y o rectal o metástasis a distancia. El 4A es aquel que presenta invasión de la mucosa vesical y o rectal, y el 4B es aquel que hay diseminación a distancia, incluidas las metástasis intraabdominales y o los ganglios inguinales metastásicos. Bueno, como mencioné, pues es una estratificación quirúrgica, y aquí está una imagen para que se dé una idea, ¿no? El 1A pues es cuando está confirmado ahí el endometrio, el 1B es cuando invade la mitad del endometrio, el 2 es cuando invade el tejido estromal, el 3A es cuando afecta a la serosa y los anexos, y el 3B pues ya cuando hay compromiso en extensión directa, ¿no? O compromiso parametrial. Otra estratificación es la de TNM, tumor, nódulo y metástasis, ¿no? Aquí Si está. quieres esas salsas, Martínez, no hay problema. Aquí Es que usamos la FIGO. Aquí nada más se los enseñé para que ahí la vieran. El tratamiento. Disculpa, Rosario, por tiempo, vamos a terminar aquí la clase. Continuamos el día de mañana. Todo Aquí muy está bien. bien. Ok, ¿alguna duda, pregunta, doctor? Entonces, mañana. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Gracias, buenas noches.